Bendiciones con todos, es un gusto poder estar con ustedes. Gracias al Espíritu Santo por este tiempo y esta palabra. En serio es un privilegio y pido que repita conmigo lo siguiente. Mi espíritu recibe esta palabra. Gracias nuevamente por estar, por darse el tiempo. Su tiempo es valioso y quisiera que pudiéramos hoy repasar lo que la palabra nos enseña en Malaquías 3. Malaquías 3, versículo 10. Dice lo siguiente: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Vamos a hablar hoy de la ofrenda. Mire, por mucho tiempo la Biblia nos ha enseñado de la ofrenda y los diezmos, pero la iglesia siempre ha dicho traigan los diezmos. La iglesia apostólica, Pablo, siempre habló también de las ofrendas. Cuando usted ingrese a una iglesia que es apostólica, profética, se va a dar cuenta que las ofrendas son topadas mucho y es muy normal. Los apóstoles siempre estaban pendientes de que el pueblo tuviera ese corazón. Ahora, el pueblo, la mayoría del pueblo, ha estado atorado con solo esta frase, traigan los diezmos. Y nos hemos quedado en esa parte. Mucho pueblo de Dios solo diezma y no ha podido salir de ese atoramiento de solo diezmar. Gente de años que no ha podido salir más del solo el diezmo y no ha podido, a pesar de dar el diezmo, salir de la mentalidad equivocada. Ahora les quiero leer Malaquías 3:8, 2 versículos antes. Dios hace la siguiente pregunta: ¿acaso roba el hombre a Dios? Y dice, ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Dos tipos de robo. La Biblia nos está enseñando que el ser humano no solamente le roba a Dios en los diezmos, también le roba en las ofrendas. Por eso es que hemos estado atorados en el versículo 10 que dice, traigan los diezmos. Entonces la gente se acostumbró, bueno, ya no le quiero robar a Dios, solo ya le traigo el diezmo y no le estoy robando. Pero el versículo 8 aclara dos tipos de robo: el robo de los diezmos y el robo de las ofrendas. Entonces, ¿qué es el diezmo? Es lo que corresponde dar. Y la ofrenda, cuando dice ahí ofrenda, dice la palabra teruma. Y cuando habla de teruma, esa palabra en el original significa algo mecido. Hablaba de las ofrendas que se están meciendo, las ofrendas que se mecen y se presentan a Dios. Diezmo corresponde a Dios. Ofrenda es algo que el ser humano, valga la redundancia, ofrece. Ofrenda tiene que ver con algo que el ser humano ofrece. Vamos a ver rápidamente lo que dice la palabra en Levíticos, capítulo 23. Vamos a ver varios versículos en donde Dios le pide que ofrezcan al pueblo. Dice así, versículo 7, dice lo siguiente: el primer día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Durante 7 días presentarán al Señor ofrendas por fuego, y el séptimo día celebrarán una fiesta solemne en su honor. Ese día no harán ningún trabajo. Primera parte, Dios les dice ofrezcan. Escuchen, si hay alguien que pide que se ofrezca, es Dios. Ofrezcan. Cuando la Biblia dice ofrenda, es algo que usted ofrece. Concepto: diezmo es lo que le corresponde a Dios. Y la ofrenda también es el ofrecimiento del ser humano a Dios. Ahora le quiero aclarar algo. Dios sí pide que le ofrezcamos cosas. A veces nos equivocamos en ese concepto de que Dios no nos pide que ofrezcamos cosas o que ofrendemos cosas. Sí nos pide que nos ofrendemos cosas. El diezmo es un deber y la ofrenda también. Aunque viene de otra fuente, también sigue siendo un deber. La Biblia dice ofrezcan. ¿Ya? El 9 y el versículo 11 del mismo capítulo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas:
Cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y sieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. Dice, el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que le sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Cuando dice ofrenda, ustedes me han robado, en el versículo 8 de Malaquías 3, dice, me han robado en sus diezmos y en la parte que dice teruma. Teruma es una ofrenda mecida. En el versículo 11 dice, el sacerdote mecerá la gavilla. Habla de las primicias, de las ofrendas que se le entrega a Dios y nos dice, ofrezcan. Hay un concepto equivocado, que a Dios no se le debe ofrecer cosas constantemente. Siempre queremos que Dios nos ofrezca cosas. Señor, yo te entrego esto si tú me entregas lo otro. Y está bien, a veces Dios lo acepta, pero también Dios está esperando que usted le ofrezca. Y no solo esperando, está pidiendo y solicitando mediante ley. ¿Ya? Sé que a veces queremos escapar de la ley de las ofrendas, pero enseño hoy, mediante la palabra, que la ofrenda también es una ley. Es algo que debemos dar. Versículo 16 y 17 del mismo capítulo. Dice, en otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo día. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Versículo 17 dice, desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Y usted me dirá, pastor, habla de las primicias, yo sí las traje. No solamente habla de las primicias, habla de todo tipo de ofrenda mecida. Habla de lo que nosotros debemos presentarle a Dios. Cuando uno hace esto, está presentando algo. Los proyectos a veces de la escuela usted hace así para presentar un pastel, lo que sea, usted presenta así. Y la parte de la ofrenda mecida era para entregársela a Dios. Era algo que tenía que hacer el sacerdote. No lo hacía la persona realmente, la hacía el sacerdote, él se la presentaba a Dios. Por eso es que las ofrendas se las trae a las personas que Dios elige para que ellos la presenten delante de Dios. Eso era la parte sacerdotal. Ahora vamos otra vez, versículo 18 y 20 del mismo capítulo. Junto con el pan, miren que este es otra ofrenda, presentarán 7 corderos de 1 año sin defecto y un novillo y 2 carneros. Serán, junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libación, un holocausto al Señor. Una ofrenda presentada por fuego, un aroma grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabría como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como sacrificio de comunión. Otra vez, repite, el sacerdote mecerá los 2 corderos junto con el pan de las primicias, son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. Ese era el reclamo de Dios. No están trayendo, o me están robando, más claro, los diezmos y me están robando las ofrendas. Entonces por eso a veces pensamos, ya le diezme a Dios, estamos bien. En realidad no, porque el reclamo de Dios es ofrendas, es diezmos y ofrendas que debían presentársela. Entonces permítame decirle lo siguiente. La iglesia ha estado atorada solo dando diezmos. Vamos a revisar y desatorarnos un poco, o mejor dicho, todo, viendo lo que dice la palabra en Números, capítulo 18, versículo 8, 11 y 19. ¿Por qué el ser humano está atorado? Se lo leo y usted va a entender por qué muchos seres humanos están atorados con el diezmo y la ofrenda, en especial con la ofrenda. El Señor le dijo a Aarón, yo mismo te he puesto a cargo de todas las cosas consagradas que los israelitas me traen como contribución. A ti y a tus hijos se las he entregado como su porción consagrada, como estatuto perpetuo. Mucha gente está atorada con el hecho de traer diezmos y ofrendas, porque muy dentro de ellos, en su pensamiento profundo,
Hay un argumento de por qué tengo que traerle a un ser humano si se supone que se lo tengo que entregar a Dios. Es decir, mi esfuerzo, mi trabajo, se lo tengo que dar a ese pastor y él no trabaja como yo y él no hace. ¿Y por qué? Y ya están esos pensamientos muy profundos. ¿Por qué? ¿Por qué se lo tengo que entregar a él? ¿Por qué no trabaja como yo? Y ponemos exigencias sobre la persona que Dios ha escogido para que él sea como nosotros queremos, haga como nosotros queremos. No entremos tanto ahí. Pero mire que en el versículo 8, Dios asigna a la persona y le dice, se lo leo nuevamente. El Señor le dijo a Aarón, no fue ninguna otra persona, fue Dios mismo que le dio esta ley a Aarón. Yo mismo, ¿quién? Dios. No es que eligieron, no es que Dios pidió votación, dijo yo mismo. Te he puesto a cargo de todas las cosas sagradas que los israelitas me traen como contribución. Es decir, la ofrenda se la traen a Dios, pero Dios dijo, está bien, tú me la traes, yo te bendigo, pero esa ofrenda que tú me traes va a ir para el sacerdote, para el pastor, para la persona encargada. No se lo inventó el pastor, entienda. Eso lo dijo Dios, dijo, yo mismo. Repita conmigo, yo mismo. Dios mismo se lo encargó, no fue el ser humano. Y le dice, a ti, escucha lo siguiente, y a tus hijos, se las he entregado como su porción consagrada, como estatuto perpetuo. Esa es una primera parte. Ahora veamos lo que sigue diciendo Dios, versículo 11. También te corresponden, hablándole a Aarón, las contribuciones de todas las ofrendas mecidas que me presenten los israelitas. Recuerde, una de las demandas de Dios era que las ofrendas mecidas ya no se las estaban trayendo a Dios. Y Dios les dice, también te corresponden las contribuciones de todas las ofrendas mecidas que me presenten los israelitas. Mire esto, a ti y a tus hijos y a tus hijas se las he dado como estatuto perpetuo. Ahí se cae el argumento. Ahora, yo le traigo al pastor y el pastor que se me la comen. Dios dijo que es para él. Esas ofrendas mecidas que Dios decía, ya no me las están trayendo, esa parte le correspondía al sacerdote para que él haga su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Al presentar la persona, Dios decía, no te la recibo si no era por el sacerdote. Y si me la quieres entregar a mí, tiene que pasar primero por manos del sacerdote. Ya sé que está fuerte, pero hay que aprender. Versículo 19. Yo, el Señor, diciéndole nuevamente a Aarón, te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentarán. Son tuyas y de tus hijos y de tus hijas, como estatuto perpetuo. Este es un pacto perpetuo, sellado en mi presencia, con sal. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes. ¿Cuál era el pacto? Dios le había entregado esa porción de las ofrendas. Aarón estaba consagrado a Dios. Mire que esto, en nuestra casa, solo en nuestra casa, el apóstol Olivar ganaba $10,000, nos decía, semanales. Algunos de nosotros soñamos con tener esa cifra por lo menos cada 2-3 meses. Ahora, piénsenlo, dejar eso por servirle a Dios. Y luego Dios dejó un estatuto de cómo debe recibir la persona. ¿Por qué digo que el pueblo está atorado? Porque por conceptos y cosas equivocadas, el pueblo se atora en no ofrecer continuamente ofrendas. Es decir, diezmamos sin ofrendar. Y en esa equivocación podemos estar cayendo algunos. Y justificándonos, ¿no? Pero ya traje el diezmo, pero la Biblia no solo pide el diezmo, pide la ofrenda. Desatorémonos un poquito más. Ya vio que Dios mismo designó, vamos a desatorarnos un poquito más. La Biblia enseña en Éxodo, capítulo 25, versículo 2, lo siguiente. Ordénales, mire qué palabra, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. Se da cuenta que Dios no le dice, mire, si quiere, ordénales. Primero darles la orden. Es una orden. La deben presentar
todos los que sientan deseos de traérmela. Voy a botar una vaca sagrada. Entonces decimos, bueno, ya presenté mi ofrenda. El pastor debería con esas ofrendas construir el templo, poner las cosas, un montón de cosas. Porque yo creo que lo que yo doy, por lo menos quiero verlo en algo. Sí, para el tabernáculo, para el templo, Dios le dijo, ordénales que traigan todos los que sientan. Entonces, hay veces que hay aquí cosas que arreglar equivocadamente. El engaño es, eso tiene que venir del apóstol, del pastor. Y la Biblia no enseña eso. Si usted ve algo aquí que está mal y Dios se lo puso en el corazón, no reprenda al diablo. Es un deseo que está poniendo Dios en su corazón, porque Dios mismo, se lo vuelvo a leer, cuando usted sienta este deseo, es Dios. Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deberán presentar todos los que sientan deseos de traérmelo. ¿Entiende? Para arreglar la casa de Dios, el único encargado no es el pastor. Entonces, cuando el apóstol, el pastor pide ofrenda para arreglar, es Dios mismo hablándole a usted y a mí. Desatorémonos un poquito más. Ya sé que he usado esa palabra, pero es importante que lo hagamos. Vamos a leer un poco de Malaquías. Como me quedan 5 minutos en este tiempo, terminemos así. Leamos todo el capítulo hasta el versículo 12. El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que separe el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Mire lo siguiente. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y lo refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Afinar primeramente a los pastores, a los que les sirven. ¿Sabe quién afina a Dios primero? A los que les sirven. Una de esas afinaciones tiene que ver con las ofrendas. Para los que están en servicio, líderes, pastores, se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. A los que Dios primero le exige ofrenda es a las cabezas. Siguiente, vamos. Y a las ofrendas de Judá y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho al extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? El versículo 7 nos deja claro. ¿Usted quiere ser amigo de Dios? El versículo 7 nos dice que no podemos ser amigos de Dios si no ofrendamos y diezmamos. Pastor, usted se lo está inventando. No me lo estoy inventando. Porque dice Dios, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Qué quiere decir? Una amistad con Dios tiene que ver con gente que diezma y ofrenda. Usted quiere ser amigo de Dios, tiene que aprender a ofrendar y a diezmar. Confirmo con el versículo 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? En la anterior pregunta, el ser humano se pregunta, ¿y en qué sentido tenemos que volvernos?
Y responde Dios: ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía pregunta: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo una gran maldición, pues es a mí a quien me están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no le arruine sus cultivos, sus negocios, y a las vides en el campo no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Termino el versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque a ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Cuando usted diezma y ofrenda, se volverá un ejemplo. ¿Qué quiere decir Dios? La gente verá el ejemplo, pero no solamente de los que diezman y ofrendan. Un principio, quiero decirle, es mejor obedecer antes que ofrecer sacrificios, pero el obediente ofrece sacrificios. Así que si usted obedece, traiga diezmos y ofrendas. No solo diezmos, no solo ofrenda. Ahora, por último, esto para decirle, la Biblia también enseña que cuando usted traiga una ofrenda, usted puede hacerle una petición a Dios. Así que cuando usted venga a traer una ofrenda al altar, al lugar donde hemos asignado por parte de Dios, ahí usted diga Señor y haga su petición. Y algo más, ore para que su petición sea la correcta. Espíritu Santo, voy a hacer una petición, pero ayúdame a hacer una buena petición, porque tal vez usted haga una petición equivocada. ¿Y qué dice la Biblia con las peticiones equivocadas? No se le responde porque pide mal. Entonces no podemos sobornar a Dios con la ofrenda. Así que cuando traiga su ofrenda, pídale a Dios: Señor, te pido esto, pero antes de pedirle, pídale al Espíritu Santo: ayúdame a pedir con sabiduría. Ese ejemplo tuvo Salomón. Antes de pedir cosas, pidió con sabiduría, pidió sabiduría. Así que bendiciones con todos. Creo en un pueblo que volverá a los diezmos y a las ofrendas. Bendiciones.